bienvenidos al Si Analiza, el programa de Semana Económica donde conversamos sobre coyuntura y negocios. Soy Claudia Gutiérrez Coveñas, analista de Semana Económica, y hoy nos encontramos con Constanza Pérez, directora asociada del equipo de calificaciones soberanas y subsoberanas, y con Sebastián Brioso, gerente analítico para América Latina de Standard & Poor's. Con ellos hablaremos sobre las perspectivas de calificación soberana de Perú tras el inicio del mandato del presidente Pedro Castillo. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. Listo. Bueno, en primer lugar, quería consultarles, la desconfianza del mercado al nuevo mandato continúa reflejándose en las principales variables financieras. ¿Cuál es el análisis de la situación que atraviesa el Perú con el nuevo gobierno de Pedro Castillo? Que la nueva administración que tomó posesión hace poco tiempo tendrá serios desafíos. Por un lado, con tanta fragmentación en el Congreso y luego de resultados de la elección tan apretados, obviamente hay, digamos, un riesgo de gobernabilidad y en nuestra opinión queda por verse, ¿no?, cuál es la voluntad y la capacidad de la nueva administración de generar consensos para implementar un plan de gobierno. Y al mismo tiempo, obviamente, el severo costo humano y económico de la pandemia es un desafío extra para los nuevos líderes políticos. La pandemia sí ha golpeado muy fuerte a Perú y probablemente va a dejar efectos de largo plazo. Y un poco tomando en cuenta las primeras semanas de mandato que ya se han dado, ¿qué señales claras de estabilidad buscan del nuevo gobierno y qué señales les preocupan? En términos de las señales, algo que creo que es bastante importante es tener un poco más de definiciones y claridad sobre cuál es el plan de gobierno y como ustedes ya saben, se presentará el presupuesto a finales de mes, entonces creo que ahí vamos a tener un poco más de información sobre el detalle de cuáles son los objetivos y cuál es el plan para llegar a esos objetivos. Pero obviamente algo que vamos a estar monitoreando muy de cerca es todo el tema de, digamos, político y la inestabilidad política, que hasta el momento nosotros no hemos tomado ningún tipo de acción, pero digamos, hay que ver si esta es la nueva forma de operar y si eso quizás pone palos en la rueda o genera o tiene, digamos, algún tipo de impacto estructural que limite la capacidad de llevar adelante un plan de gobierno. Y que también, digamos, y también cuando hablo de estructural, quizás a lo que me refiero es en qué medida la continua inestabilidad política podría erosionar el clima de inversión, limitar las perspectivas de crecimiento y hacer que la consolidación fiscal post-pandemia sea más difícil de alcanzar. Sí, ahí para agregar un poco nosotros calificamos 136 gobiernos en el mundo soberanos, o sea, tenemos ratings sobre partidos políticos que gobiernan de todo el espectro político que pueda existir. Entonces, para nosotros lo importante no es de dónde venga el presidente ni cuáles sean sus credenciales, sino cómo se implementa la política, qué política es consistente o no es consistente. Está mirando de fortalecer los fundamentales de la economía para permitir que el desarrollo sea sustentable o no. En qué medida, como mencionaba Constanza, en qué medida esto alienta inversiones de mediano y largo plazo que sostienen el crecimiento de mediano y largo plazo o no. En su último reporte, ustedes señalaban que un cambio negativo e inesperado en las políticas macroeconómicas sería negativo para la calificación. ¿Cuál es el principal riesgo que ven en ese aspecto? Incluso a través de distintos partidos políticos y bajo distintas administraciones, Perú ha mantenido cierto nivel de consistencia en las políticas macro, en la prudencia fiscal, y eso ha permitido el crecimiento económico que, como señalamos en ese reporte, digamos, ha sido sostenidamente más fuerte que el resto de la región, o por lo menos los países más grandes, y eso ha permitido reducir los niveles de pobreza, con obviamente el reciente retroceso en 2020, pero digamos, sí hemos visto ese como nivel de consistencia, continuidad y previsibilidad que obviamente han fomentado inversiones y han resultado en ese crecimiento económico, sumado a la prudencia fiscal y a una política monetaria que ha sido digamos, también predecible, con flexibilidad. Entonces, un poco nuestro escenario, como tú mencionabas, de baja de calificación, digamos, sería por
o bien porque hay cambios muy abruptos en las políticas, que aún, digamos, eso creo que queda por verse, o también, digamos, si es que, y cambios abruptos en las políticas que generen una desconfianza en el ambiente de inversiones y limiten el crecimiento económico. Entonces, para nosotros, digamos, ese es un escenario de riesgo, y otro escenario de riesgo es que, más allá de que no haya ningún cambio abrupto, esta continua inestabilidad, como decíamos antes, digamos, lleve a, digamos, tenga algún tipo de impacto más estructural y a mediano plazo. Y obviamente no hay que olvidar ahí también el tema de la pandemia, digamos, si es que el gobierno tiene que ocuparse del costo social de la pandemia por un periodo más prolongado del esperado, eso también podría presionar las finanzas del gobierno. Entonces creo que para nosotros sería perspectivas de crecimiento más débiles y estructuralmente mayores déficits fiscales a mediano plazo, lo que nos harían pensar en una calificación para Perú más baja. ¿Consideran viables los planteamientos del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, de mantener el déficit fiscal por debajo de 5.4% y restablecer las reglas fiscales? Actualmente sí tenemos proyectada una senda de consolidación fiscal. Obviamente la parte de la recuperación económica relativamente rápida de Perú, y como decía recién, los precios de los commodities ayuda. Quizás hay que ver con más detalle, digamos, en términos del gasto, digamos, cuál es la intención, ¿no? A nosotros este tipo de metas fiscales de mediano plazo, en algunos países son reglas, en otros países no son reglas, pero son compromisos, son importantes, y quizás el Perú entra dentro de esos países donde quizás es más importante porque parte de los ingresos son ingresos vinculados a commodities, ¿no? Ingresos fiscales vinculados a commodities que fluctúan, son volátiles. Entonces, creo que este tipo de metas ayudan a desvincular estos ingresos que a veces son temporarios de gastos que quizás se hacen permanentes y que pueden en el futuro generar brechas sin financiamiento, ¿no? Entonces, Listo, entonces muchas gracias Constanza y Sebastián por la entrevista, muchas gracias también a toda nuestra audiencia y recuerden sintonizarnos en el Se Analiza todos los jueves. Mi nombre es Claudia Gutiérrez Coveñas y nos vemos en un próximo episodio.